Hola, ¿me puedes hablar un poco sobre la comida mexicana? Sí, bueno, yo soy mexicana y les voy a hablar un poco de la comida mexicana. La comida mexicana hoy en día es una mezcla entre la comida de España y la comida mexicana y los ingredientes de México. Entre las dos culturas es lo que es hoy la comida mexicana. La base de la comida mexicana es el chocolate, la variedad de chiles y cada región tiene sus verduras y frutas de la región. Uno de los ingredientes para acompañar el mole, que es muy importante, es la tortilla y los frijoles, que es una gran variedad y que se usa para acompañar al frijol. Al final del plato del mole, algo que le da un toque muy especial es el ajonjolí tostado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hablar un poco sobre la mujer y su posición en la familia y en la sociedad mexicana durante la época de la novela, o sea, durante la Revolución Mexicana. Bueno, esta época fue muy importante para la mujer. Hubo muchos cambios y fue forzada por las circunstancias. Hubo muchos cambios porque la tradición se tuvo que adaptar a los eventos que iban sucediendo. Y la tradición era que la mujer era en casa. Pero los eventos de una guerra empujaron a la mujer a dejar esa costumbre y hacerse frente. Por ejemplo, si el esposo tuvo que ir a luchar, tuvo que tomar ella el mando de la casa o hacerse cargo si vivían en un rancho. En ciertas áreas se crearon ciertas situaciones donde se creó las adelitas, que era gente un poco de más bajo nivel, pero ellas fueron una parte de la sociedad que motivó y hizo un cambio, porque ellas fueron una parte activa. Las mujeres en esa época, de ese nivel, ayudaron a la revolución. Era una revolución que era social y era la división entre los ricos y los pobres. Y ellas ayudaron a los soldados y tomaron muchas formas su personalidad de la mujer, porque ellas fueron no solamente cocineras, ellas ayudaban a limpiar, en la guerra se había que llevar un arma, ellas fueron todo, tuvieron muchas facetas como mujer en esa época. Y eso fue un principio donde en cierta forma se le reconoció a la mujer que podían hacer más que solamente estar en casa y ser mamá. En esa época el arte se enfocó más, hubo más, la gente se empezó a expresar escribiendo o pintando. No pudo abrir tanto en el camino de la política porque siempre fue esa barrera de lo que es lo masculino. Ellos eran los más poderosos, pero definitivamente el rol de la mujer tomó un cambio completamente más positivo. O sea, una revolución Feminista en sí, ese sí. entonces. Bueno, El Manual de Carreño es un libro que fue escrito hace muchísimos años, antes de la Revolución Mexicana, y en realidad fue algo de influencia europea. Es entendido que cuando vinieron los españoles se encontraron con gente que no era muy civilizada y la cultura europea quiso implementar ciertos cambios. Cuando pasaron los años hubo la necesidad de implementar ciertas reglas y fue cuando nació este libro que se llama El Manual de Carreño. El Manual de Carreño da una guía en general y completa del ser humano, donde te habla cómo comportarse en sociedad, en casa, cuidarse de uno mismo, cuidar de la naturaleza. Abarca completamente todo y es algo muy interesante, como algo tan simple, mantener los zapatos limpios, sentarse a la mesa. Enseña muchas cosas en el rol del hombre y la mujer, y son muchas maneras tradicionales que en ese entonces se usaron.
Háblame de los mitos en la cultura mexicana. Bueno, voy a nombrar 3 mitos que son de los más populares. El primero es el de la Llorona, el de la Malinche y el de la muerte. El más antiguo es el de la Malinche, que fue cuando llegaron los españoles a México, y la Malinche era una india que sirvió como traductora para Hernán Cortés. La influencia que tuvo ella fue admirada por muchos y por otros fue vista como traidora. Y es algo que esa palabra de su nombre está puesta en el diccionario y significa que si uno favorece el otro partido o la otra parte contraria, se puede llamar a esa persona malinchista. Esta es una parte. La Llorona es la historia de una persona que perdió a sus hijos y no dejaba de llorar y llorar y llorar, pero la historia está más basada en la razón por qué perdió a sus hijos. Es muy importante y es muy interesante cómo en la cultura mexicana vemos la muerte no como algo triste, porque se llora cuando alguien muere, se llora, pero lo vemos como algo para celebrar. Y a tal punto que cuando celebramos el Día de Muertos, hacemos fiesta. Fiesta donde se producen una gran variedad de comidas especiales para recordar a la persona que se murió. Se crean muchos dulces con las figuras de calaveras, panes con dibujos de calavera, flores y arreglos especiales para esa época. Es muy tradicional en México y hay una rica variedad de comida especialmente para esa época. Los mexicanos creen mucho en ellos y celebran la vida de las personas que se murieron.